Bueno, y antes de empezar vamos a regular el tamaño de la puntada del rulo que vamos a usar. Les voy a mostrar cómo se usa esto. La aguja viene con una llavecita. Vamos a ponerla acá en el orificio y vamos a desajustar. Y vamos a poder estirar nuestra aguja para tener un rulo más largo o hacerla más pequeña para tener un rulo más chiquito. Yo les recomiendo que la usen al ras, es decir, como les viene, como viene, porque ese tipo de rulo no gastamos tanta lana y es un rulo que hace que el tejido quede bastante firme y también queda muy lindo. Así que esa es mi recomendación. Les muestro esta parte chanflada, es la parte que va a ir adelante siempre que bordemos, es lo que va a ir marcando el camino, ¿sí? Y la vamos a ir girando para que siempre esa parte vaya adelante. Le pueden hacer una marquita con marcador indeleble. Y lo que les contaba del rulo, ¿para qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque del otro lado de nuestro punto ladrillo, por ejemplo, se va a ir armando este punto rulo, que es hermoso, miren lo que es. Y según el largo que le hayamos dado a nuestra aguja, va a ser el largo de este rulo. Esto se usa bastante para hacer alfombras y podemos elegir un lado del revés o el otro, según querramos, o combinarlos. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar en el almohadón del oso, y lo hice todo con el punto ladrillo, pero en la parte del follaje le puse en una de las hojas, incluí el punto rulo. Así que esto también ustedes lo pueden hacer y tiene que ver con lo que quieran elegir. Bueno, acá estoy con el conejo para mostrarles que está hecho con el punto rulo cortado, que le va a dar una textura como de pelitos. Y acá tengo a otro conejo que lo hice usando el punto rulo cortado, usando el punto ladrillo, y los que ven acá por afuera es el punto rulo. Así que bueno, depende mucho como ustedes lo que quieran lograr, el punto que van a elegir. Y bueno, vamos a ver ahora cómo comenzar. Es importante que la lana esté floja, y cuando digo floja es que esté floja, que no la trabe con mi propio brazo, que no la trabe con la aguja, que no la trabe con la propia lana, porque tiene que fluir, ¿sí? Bueno, y acá les muestro que puede que en sus kits les vengan lanas un poquito más finas o un poquito más gruesas, pero esta aguja, el tamaño de la aguja, permite trabajar con las dos lanas perfectamente. Bueno, y la forma de bordar es, comenzamos por el contorno y vamos a ir hacia el centro. Por ejemplo, acá empecé desde los bordes y voy a ir al centro. Bueno, y voy a clavar ahora sí mi aguja en el lugar donde quiero comenzar. Y la coletita que me sobra la voy a pasar para el otro lado, porque voy a usar este lado que están viendo como mi lado del derecho. Así que la coletita la paso para atrás. Y voy a ir buscando los propios agujeritos de la tela para ir clavando mi aguja. Y lo que voy a hacer siempre es hacer tope, ahí está, con la aguja, ¿ven? La llevo hasta el final. Esto va a hacer que los rulos queden todos parejos, sobre todo si quiero que los rulos sean el lado que se va a ver. Bueno, y acá me pasa algo típico, que es que el punto se me sale. Lo que voy a hacer es retroceder, lo saco y tiro de la lana por detrás hasta quedar la puntita junto a la tela. Y ahí continúo. Bueno, y acá les muestro que es muy fácil desbordar. Si algo nos salió mal o no nos gusta, volvemos a empezar. Sacamos toda la lana, la podemos volver a usar y vamos a poder volver a bordar. Acá les muestro un secreto que podemos usar al principio, sobre todo, que es con la mano que no ven, la mano que está por detrás. Esa mano va a ir sosteniendo las puntadas y esto nos va a permitir ganar confianza, y además, una vez que le agarremos el ritmo ya no va a ser necesario, pero a veces puede venirnos bien hacer este truquito. Otro truco importante es, y que es fundamental, es que la punta de la aguja siempre vaya pegada a la tela. Esto es para evitar estos rulos que les muestro ahora. Tenemos que lograr que la aguja vaya pegadita, siempre deslizándose a la tela. Importante también, hagan las puntadas largas, no las hagan muy cortitas. Y acá lo que les muestro es cómo con la misma punta de la aguja podemos ir reparando la tela cuando desbordamos. Bueno, hasta acá lo que tengo para contarles. Tienen que ponerse manos a la obra.